Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisor. Hoy estamos compartiendo una palabra poderosísima con nuestro hermano Vladimir Castro, que es de la segunda parte de su testimonio. Si usted todavía no ha visto el primero, se está perdiendo de algo impresionante. Así que vaya atrás, véalo y después usted lo concatena con esto que vamos a estar hablando. Nuestro hermano Vladimir. Amén, amado, bendiciones, gracias por la oportunidad y que se presta esta circunstancia para que podamos hablar de lo restante, ¿no? de mi testimonio, que a tanta gente le ha impactado. Amén. Muchísima gente me ha tirado, me ha escrito de diversos lugares, países, etcétera, y yo me he quedado con la boca abierta, literal, porque la gente se ha identificado muchísimo con eso. Aleluya. Vamos a hablar, Vladi, y vamos a recordar ciertas cosas del primero y para ir concatenando esta idea bien formulada. ¿Quién es Vladimir? Vladimir es alguien con, ¿cómo te explico? Alguien un poco distinto en algunas cosas, ¿no? Alguien que cree que vino a esta tierra a hacer algo de parte de Dios y que no puede postergarlo o puede dilatarlo por asuntos menores o pequeñeces. Entiendo que lo de Dios tiene que mostrarse a través de mi vida de una forma o de otra. Y aunque eso otros no lo entiendan, por eso yo no debo detenerme. Eso así me considero yo. ¿Tus padres? ¿Quiénes son tus padres? Mis padres, Valerio Castro y Margarita Altagracia de la Cruz. Son, tú sabes, son los elegidos, los enviados por el Padre para traerme a este mundo. Y de verdad que gracias a Dios por la formación que me dieron, porque gracias a ellos también estoy acá, porque yo nunca, gracias a esa formación y a esa línea como ellos me criaron, yo no fui un delincuente, yo no fui alguien de la calle ni nada por el estilo, todo lo contrario, ¿sabes? Y hasta el día de hoy me he mantenido igual y eso se lo debo yo a Dios y después a ellos. ¿En cuánto influyen ellos en esta vida que está viviendo ahora? Mira, si tú supieras que mi madre, que es a la que quizás me parezco mucho en la parte espiritual, sí, mi madre que no es cristiana, pero fíjate qué pasa. Yo recuerdo una anécdota para que tú sepas, para que la gente sepa cómo se da. Sí. Pero un día yo estoy en el liceo y en la tarde yo salgo del liceo, pero tengo un dolor de abdomen, de barriga tremendo. Y yo salí para la casa y nada. Cuando llego a la casa, ella estaba durmiendo y yo entro por la puerta de atrás y ella se despierta. Muchacho, ¿qué tú haces aquí? Pero yo me estaba soñando contigo ahora mismo que tú estabas enfermo. Algo tremendo. Yo me quedé, cuando yo vi, me tremendo, porque siempre hubo una conexión y una química. Es tan fuerte, Darwin, este asunto, que cuando yo estaba pequeño, me apretaba del pecho, me congestionaba y solamente me sanaba cuando ella venía, cuando ella estaba ahí. Literalmente. A mí tú podías buscarme todos los remedios del mundo y no me funcionaban. Simplemente mi mamá llegaba, ahí solamente me sanaba. Otra cosa también, para que tú hagas el vínculo y hasta el día de hoy, quizá como espiritualmente, me parezco mucho a ella. Otra era que pequeño yo sufrí de diabetes emocional. El rechazo fue tan fuerte que me provocó ese tipo, diabetes. A la edad de 5, 6 o 7 años más o menos, yo sufría de diabetes emocional. ¿Cómo se me sanó? Por la presencia de mi mamá. Increíble. Algo poderoso. Para que sepas. Si tú tuvieras a tu madre aquí de frente, ¿cómo tú la describirías? Rápido. Mi madre es una mujer con una espiritualidad natural. Así. De una espiritualidad natural. Es una mujer incansable, sería la palabra que la define a ella. Y, implacable e incansable. Yo no había visto un ser humano que rinda más que ese. Una mujer pequeña no se lleve porque ella es pequeña de tamaño. ¿Y porque tú eres alto? Yo soy alto, pero fue por mi papá. Yo tengo 6'2" de estatura, pero mi mamá lo que tiene son como 5'4" o 5'5". Ahora pasando al plano de tu padre, tu papá. Papá, bueno, a quien yo saqué en las facciones físicas fue a mi papá. Ahora en el interior yo soy igual que mi mamá.
Ok. Increíble. Su papá, el tamaño, el color. Pues mi mamá es un poco más, yo digo trigueña, mi mamá es trigueña, más asentadita que el color que tenemos, pero el tamaño, el carácter, en esa parte sí, el carácter fuerte lo saqué a papá. La decisión, la voluntariedad, eso sí lo saqué de mi papá. Santo. Sí, eso sí. Vladi, siempre en una familia uno se compone de más hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Uy. Nosotros somos 9. 9. Oye, pero 9, está papá. fuerte. Sí, de mi madre y de mi padre somos 3, pero de los otros son mayores. Hay 5 mayores que yo y hay una que va prácticamente de edad conmigo. ¿Cuánto le sirven al Señor? Una, 2. Hay 3 de mis hermanos. De los 9, hay 4 que le servimos al Señor. Gracias a Dios, eso sí. Wow. Ahora vamos a entrar a otro plano y yo quiero que tú nos hables de tu infancia. ¿Cómo era tu infancia? Ok. Hay que, las infancias se caracterizan por ser niño al fin, uno muy juguetón, ¿verdad? Yo era muy juguetón, sí, era muy travieso. En la escuela era una cosa increíble. Me llevaban a la escuela, recuerdo, y yo salía de la escuela y me iba. Porque no quería estar ahí y salía llorando. De hecho, en ese tiempo las que nos impartían clases tenían que tener cuidado porque quien me llevaba, si mi mamá me llevaba a la escuela, yo salía con ella atrás de mi mamá llorando porque no quería estar ahí. Luego cuando entro ya a la primaria, que entré a cuarto de la primaria, bien inquieto, siempre he sido bien inquieto, bien así, travieso. Eso era tremendo. Los profesores me acordaban de mí en todos los cursos, era por lo travieso que yo era. Sí, pero sobre todo algo que me acuerdo que quien me crió fue mi tía, no mi madre, que por eso el problema quizá que presentaba acerca de las enfermedades, ¿no? Mi tía, una hermana de mi madre, es quien me cría. Y creo que a ella fue que salí con también esa parte del estudio, porque ella nos criaba a mí y a varios primos míos mientras ella estudiaba en la UAS, Wow. aquí. Y entonces era algo muy tremendo que mi tía, hasta de grande, la gente le decía que yo era su hijo, porque que me duró mucho tiempo realmente. En la casa materna, en la casa de mi abuela, ahí era que todos estábamos y mi tía conmigo era, ya tú sabes. Tremendo. Sí. Mira, también me gustaría saber algún caso que tú hayas tenido espiritualmente que se relacione con lo que tú estás viviendo ahora. Algo que tú Muy nos digas, fuerte. o varios, Ay, que tú Dios los relaciones, tú digas, wow, vi esto en el pasado de mi niñez, pero ahora, ¿qué lo ha sido? Bueno, te voy a hablar de varios casos. Esto no le pido a nadie que lo entienda porque no... Esto es tu concepto. Exacto, pero yo sé que lo viví. Yo tenía 3 años de edad. 3 años. 3 años y algo. Mi hermana, la que es de padre y de madre, que es la única hembra, mi hermana no había nacido. Oye esto, mi madre quedó embarazada. Y yo le digo, teniendo 3 años de edad... ¿Y cómo tu mente...? No, tú no me preguntes eso porque es que es difícil de explicar en palabras. Wow, está tremendo. Yo tengo 3 años de edad y yo le digo a mi madre, es hembra. Literal. Todos los días, es hembra. Es hembra. Es hembra. Resultó una hembra. Wow. ¿Qué sucede? Cuando ella nació, yo recuerdo que a mi madre, ella trabajaba en una casa de familia que es la capital, y ese día la llevaban las personas de donde yo trabajaba, la llevaban del parto, ¿no? Perfecto. Bueno, recuerdo que había una mata de mango, y yo estoy por la mata de mango, y yo estoy analizando, pensando en el futuro, que yo estoy. Pero un niño de 3 años, ¿qué es lo que va a estar pensando? Sí, en el futuro. De hecho, uno de mis pensamientos principales a esa edad era, pero yo pienso como un hombre. Wow. Literalmente. Recuerdo que pasó un evento cuando cumplí 19 años de edad, que me acordé de los 3 de nuevo, porque fue como que yo viajé al futuro, me conecté con un hecho del futuro y luego volví al pasado a los 3. Increíble, yo no sé explicarte eso. Yo lo único sé que me pasó. Lo cierto es que ese evento de mi hermana, que yo fui quien la crié, porque yo era quien tenía, yo le llevo 4 años, y ella, yo a los 4 ella le estaba cuidando. Wow. Sí, yo era que la cuidaba, le daba comida, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo más grande era que mi mamá, mi mamá decía por eso, es que él es especial.
Porque es que él sale con cosas. Es que tú vienes marcado desde tu madre. Tú tienes una marca, porque mira, esa palabra especial. Sí. Tú sabes que la palabra dice que hay poder en Claro, la boca. sí. Una persona puede marcar a un hijo como un inútil, ¿entiendes? Y tu madre te marca como una persona especial y lo estamos viendo. Sí. Mi mamá siempre decía así, que yo era su estrella, siempre me decía. Era la estrella de la familia, porque precisamente salía con una cosa y sobre todo que era muy reiterativo la forma que al pensar como una persona adulta, ella decía, no, es que piensa como un hombre. Y era muy cierto eso. Pero cierto, ese fue uno de los eventos. Otro de los eventos que me marcó fue que mi hermano no había nacido. Oye bien, que me acuerdo como ahora. Cuando mi tía nos daba, yo tenía un biberón azul. Oye esto. Ay, Dios mío. Por favor. El biberón, yo siempre estaba con el biberón en la noche. ¿Qué pasa? Yo tenía un oso, un monito, color rosado fucsia. Y a veces el monito se quedaba en la galería. Ok. Por las persianas, yo me ponía a ver por las persianas. ¿Y sabe qué pasaba? El monito empezaba a mover la cabeza. Wow. Pero te digo, yo... porque estas son cosas que... Tú tienes una habilidad de eso. Yo veía y los ojos le brillaban más que la intensidad normal. Y yo no decía nada a nadie. Yo era muy reservado. Siempre fui así. Y al ser tan reservado, no podía decirle a nadie, ni siquiera a la primita mía o las primitas mías que estaban ahí, no le decías nada. Pero siempre, todas las noches, yo miraba por la persiana y el monito siempre se quedaba en la galería. Y yo iba todo el tiempo por la esquina de la persiana a ver el monito con el biberón en la boca. Dios. Por eso, cuando entro ya al plano de la guerra espiritual... Tienes mucho conocimiento. Exacto. Porque es que tú vienes tú vienes abierto. Tú tienes con la moñeja abierta, como decían Sí. los viejos aquí en República Dominicana. Pero es que precisamente por ese tipo de experiencias, ¿no? Ya venía, ya no se me hacía tan extraño el mundo espiritual. También yo en la otra ocasión, con Joan, hablé de los sueños. Yo siempre soñaba mucho. Y en los sueños podía ver muchas cosas. Muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay cosas que yo entendí de los sueños que nadie nunca me las explicó. Por un lado, ese espíritu de vaca. Vaca. Sí, esa vaca persiguiéndote, que mucha gente se identificó conmigo cuando escuchó eso. Yo recuerdo que me tocó orar por una persona que tenía ese espíritu. Sí. La vaca, el nombre era Tutuma, algo así. Esa vaca... Sí, esa vaca, cuando una persona está perseguido por ese espíritu, es porque, número uno, está la familia de la vaca, obviamente, pero hay una que se llama la familia de los toros. Entonces, mira qué pasa. Son personas muy perseguidas, porque la vaca justamente te cae atrás en el sueño, pero ese es el símbolo de que en el mundo físico mucha gente te va a perseguir. Increíble, pero cierto. Entonces, Y vamos a entrar muy profundo, muy vamos a fuerte muy eso. fuerte. Esas persecuciones constantes de esa vaca y ese asedio, sobre todo a mí me pasaba ese asedio que no se cansaba, eso era toda la noche, un sueño diferente con esta vaca corriendo, yo brincaba en paliza, verjas y como quiera ya me seguía, y yo decía, pero esto no tiene, y yo me despertaba asustado, no le decía nada a nadie, pero siempre estaba asustado, ¿no? Entonces, todo esto me llevó a entender el mundo espiritual porque al vivir tantas veces las experiencias, hasta que ya se volvió parte de mí. Sí, Sí. por eso la pregunta, ¿qué influenció en ti espiritualmente que ahora mismo tú lo estés viviendo? Algo que tú recuerdes de eso y qué bueno que no contestaste muy bien. Ahora, en tu infancia, siempre uno le teme a algo, un temor. ¿A qué le temía? A la noche, yo le temía mucho a la noche. Por eso mismo, por las pesadillas, por las persecuciones en los sueños. Le tenía su respeto a la noche. Y más que yo me crié en una zona donde estaba muy cargada de demonios. Muy. Fácilmente de noche venía alguien, y en ese momento no había luz eléctrica como ahora, y alguien venía y me decía, yo vi un hombre negro con un sombrero, ¿qué pasó allá mismo? Pero tú vas ahí mismo en el camino de noche y ellos te están diciendo eso. Entonces, por mi casa había una cruz de camino había muchas historias alrededor.
Y óyeme, eso era tremendo cada vez que la cruz de camino. También, yo recuerdo, bueno, eso fue que ese tipo de eventos así, y fueron los que impregnaron en mi infancia, y que luego entonces no se me hace extraño, como te digo, saber del mundo espiritual o escuchar de él o escuchar a otra persona. No lo tengo como por loco, por extraño, porque que ya yo viví muchas cosas. Además que mi papá, y aquí, bueno, ahora qué bueno que me acordé de esto. Mi papá me llevaba siempre a un altar, estando niño. Wow. Háblanos de eso, y que no se pierda nada. Él tenía siempre unos cuadros y siempre me llevaba. Él me llevaba, mira que me llevaba. Yo, de luego cuando crecí fue que yo analicé y digo, wow, pero ¿y por qué yo? Yo siempre andaba con él en un motor que él tenía y ahí siempre a mira que me llevaba. Él siempre iba a prenderle vela y a ponerle refresco y cosas y a mira que me llevaba. No obstante a eso, recuerdo que en una velación donde mi abuela paterna, por una velación, yo te estoy hablando de una velación, yo te estoy hablando de con una habitación más grande que que tenemos acá. Dios. O sea, es decir, donde mi abuela tenía los cuadros, Algo. si no era como esto, aquí más o menos espacio, pues eso era una cosa increíble, había de todo ahí. Y yo estando muy niño, muy muchacho, pero la gente no entendía eso. Recuerdo que en la velación, sí, no se me olvida, y te voy a explicar también otra cosa que me sucedió, pero eso ya fue en la adolescencia. Yo estoy hablando pequeño, yo tenía algunos menos de 10 años, más o menos. Recuerdo que en la velación veía a los que estaban ofreciéndola, Sí. bebiendo romo, normal, caminando en fuego, comiendo fuego, que es lo que más me acuerdo, y unas canciones que parecen cristianas, pero que para nada que ver. Caminando, bebiendo, punzándose, haciendo unas cuantas cosas. Recuerdo que fui a esa velación y yo me quedé como, en serio. Recuerdo que uno de los hombres que estaban y me cruzó la mano así, tal, como te agarró como ellos sufren de hacer. Y yo, pero imagínate, muchacho, al fin no sabía. Tremendo. Entonces sí. ¿Tú crees que eso traigo alguna influencia a ti? Oh, tremendo, claro que sí. ¿Cómo cuál? Claro que sí, eso, óyeme, yo tuve que romper, porque quizás tú me veas aquí hoy, pero yo tuve que romper con demasiadas cosas para poder estar acá hoy. O sea, lo que me tocaba a mí como tal, que ya no era lo que Dios tenía que hacer, sino poniendo yo de mi parte, yo tuve que romper con demasiadas cosas. Wow. Y a un punto tal, porque entonces papá, cuando estaba un poco ya en la adolescencia, tenía cerdos, él criaba cerdos y yo era que buscaba la comida y que lo atendía con él, ¿no? Bueno, entonces mira qué sucedió. Siempre íbamos a esos tipos de lugares donde habían brujos, siempre, eso era normal. Ya estando en la adolescencia, ya eso era normal, ¿tú me entiendes? Pero lo que te digo, yo con desconocimiento al fin de todo esto, ¿no? Entonces, pero sí, y visitábamos muchos brujos, muchos lugares así, y estábamos siempre en contacto con tipos de personas que estaban practicando esto también. Por eso es que tú tienes una afinación como para poder evaluar Sí, en claro. en el área que la gente te habla. Ajá. Porque mira, incluso veniendo en el vehículo hoy para esta entrevista, esto tan especial, y alguien te llamó y tú comenzaste a decodificar rápido. Sí, claro. Y, Un espíritu de y confusión. a pensar. Un espíritu de confusión tiene. Sí, entonces, Vladi, ¿qué hizo esos viajes a los brujos en tu vida? Que tú digas, bueno, yo tuve que romper con esto, que me tenía atrasado. Ok. ¿Qué tú me puedes decir? Bueno, muy excelente pregunta, sí. Por ejemplo, en la parte financiera, Wow. fue mucha lucha que enfrenté para poder conseguir trabajo. De hecho, yo voy a sacar la cédula a los 18 años de edad, oye esto. Yo a los 18 años, yo terminé el bachillerato a los 16 años. No entro a la universidad de una vez. Duró 2 años, como te practicaba pelota, a ver si firmaba, ok. A los 18 se muere mi abuela materna. Y ya a mí me toca trabajar y entro en el colmado, al trabajar en el colmado de una tía. Perfecto. ¿Por qué yo entro donde el colmado? Porque yo no tengo cédula. Porque cuando fui a sacar la cédula para entrar en la universidad, ya yo había empezado a estudiar inglés, o cuando voy a buscar la cédula, un haitiano tenía usurpada mi identidad. No, Oye esto. pero háblanos claro. Oye esto. Tenía usurpada mi identidad y cuando voy, perfecto, voy, no puedo obtener la cédula. Hasta los 23 años, de los 18 a los 23 años, yo estaba sin cédula. Entonces, en ese lapso, el único lugar que podía estar sin cédula era en el colmado de mi tía,
trabajando. Incluso ahí fue que te conocí. Ah, exactamente. Sí, ahí fue que nos conocimos alrededor de más de casi 15 años. Sí, hace muchos años. Eso fue, para ser exacto, yo entré en el colmado en el 2006. Sí, hace mucho. 2006, porque recuerdo que en el 2006, 2005 ya yo había entrado. Yo entré a la universidad 2005, me acuerdo. 2005 por ahí más o menos. Y me gradué de inglés en el 2006 porque había estudiado inglés antes de entrar a la universidad. Pero yo seguí estudiando. Entonces, cuando estaba en el colmado, estudiaba en la universidad secular y estudiaba en la universidad teológica. Un cerebro. Sí, estudiaba las dos al mismo tiempo. Los lunes en una y el sábado en otra. Entonces, era la manera, porque yo siempre la inclinación del conocimiento y eso. Pero, la cédula, no tengo cédula todavía. Hasta los 23, 24 años más o menos, estoy sin cédula. Y cogiendo muchísima lucha porque pudiera estar en otro trabajo, ¿verdad? Pero no puedo. No puede. Bueno, hasta que finalmente salgo de ahí y voy donde mi gran amigo, el pastor Marcial González, que es quien me da la oportunidad de dar clases por primera vez en una institución, en un colegio. Incluso te iba a preguntar de eso. También la tengo ahí la pregunta, Sí. pero sigue. No, bueno, Marcial es quien me dice, yo estaba en el colmado, duré como un año y algo, salí porque estaba cansado y bueno, justamente ahí fue un problema en el colmado porque una vez levantando un saco de arroz y uno de azúcar, sentí que algo aquí en el pecho hizo... Cuando fui al médico, me detectaron que los cartílagos del pectoral se inflamaron. Y luego entonces eso terminó provocando mi pericarditis. Es decir, la tela o la membrana que cubre el corazón que se me inflamara, que por poco me muero. Pues tú vienes con un pasado fuerte. La gente quizá ve a un Vladi aquí Sí. hablando, haciendo tantas cosas, pero no saben la realidad del asunto. Uy, y lo que falta. Es como la introducción que tenía, que no la dije, que detrás de cada ministerio exitoso se encuentra una historia de sufrimiento, dolor, traición, así sucesivamente. Que vamos a hablar de eso, de sufrimiento, la traición y así. Sigue Vladi. Bueno, nada, cuando ya me tocó, ya el pastor Marcial me dice que me va a dar la oportunidad en el colegio y yo voy al colegio. Empiezo a dar clases allá, ya estoy en mi área, ¿no? Entonces yo estudié educación, mención, lenguas modernas. Ya estoy dando inglés y francés y otras materias que estoy dando en el colegio, perfecto. Duró un año en el colegio porque luego tuve una baja y yo tuve que salir del colegio. Ya imagínate, ya eso fue otra historia. Ya de ahí me quedé sin trabajo. Pero mira qué curioso, en ese tiempo, mira mi mamá, que siempre tengo que valorar eso. Mi madre, yo ganaba en el colegio, pero no lo suficiente. Mi madre era que me completaba siempre el dinero. Siempre. Yo cobraba, pues cobraba mensual, pero no era suficiente el dinero. Mira que, y otra cosa que me pasó en ese tiempo, fue doloroso en un sentido, porque ya hay un amigo que influyó, que apareció en esa etapa de mi vida, que ya no está, que tú lo conoces, que es Ramón, el veterano. No está acá, pero él en esos predios más o menos fue que lo conocí. Y recuerdo que yo nada más tenía un solo pantalón, brother, y un solo par de zapatos. Dios. Profundo, muy fuerte. Recuerdo que él me dio un consejo, porque teníamos que venir mucho a la capital. Oye, cuando tú consigas dinero, cómprate otra ropa, porque tú sabes que estamos delante de la gente. Él tratando de ayudarme, ¿no? Es decir, que tú matabas, lo tendía en la noche y te lo ponía al otro día, y así sucesivamente. Un espíritu de miseria y de ruina impresionante. Pero impresionante. Entonces, ¿Y qué tú hiciste para romper con ese espíritu? Bueno, la historia es larga para eso. Porque ya eso fue con los años que Dios primero movió a alguien, que fue la persona que hizo que vino a romper toda la estructura demoníaca en mí, o a varias personas, y luego entonces se dio la parte donde me tocó a mí solo, que tuve que ponerme los pantalones, porque si no hubiese salido nunca de ahí. Pero por lo menos en ese trayecto, cuando yo tenía ese solo pantalón, recuerdo que me había ido de mi iglesia, donde me congrego, donde yo me convertí. Yo me fui, en el año 2009, 2013 prácticamente, yo me voy. Me fui porque, bueno, estaba estudiando teología y era en la capital y me habían ofrecido ser pastor juvenil en la capital. Yo seguía estudiando, escuchen esto, yo seguía estudiando la teología los lunes y poco a poco iba a veces a la universidad, bueno, y me paraba y volvía, me paraba. Todo esto, te estoy contando, es porque todo esto es la secuela de esa espiritualidad turbia con la que yo viví, ¿verdad? Esas maldiciones. De esas visitaciones que... Pero, Vladi, yo digo una pregunta. Uno
inconscientemente puede ser arrastrado por esos espíritus. Sí, claro. ¿Eh? Claro, mucho. Porque es que tú no sabes. O sea, tú te das cuenta que tienes el problema cuando tú sabes que tú has intentado tanto algo, pero que tú no lo consigues. Entonces yo, por ejemplo, no era de que un evangelista... Tú estás dando un código ahí. Ujú. Porque yo no era un evangelista reconocido, nada por el estilo. Esos años también fueron marcados por algo muy turbio, en que el rechazo se recrudeció. ¿Cómo así? Bueno, déjame ver cómo por ejemplo... No, no te vamos a entrar en esa área. Sigue Bueno. ahí, porque tengo para que bueno. la llevemos pautado. Bueno, ya cuando estoy, que salgo del colegio, porque no pueden tenerme, porque no pueden sustentarme económicamente, yo me quedo en el aire. Me quedo en el aire, para mi casa de nuevo, tranquilo. Yo lo que nunca dejé de estudiar, yo nunca dejé de formarme, pues, hacía lo que podía, y más en el contexto teológico, yo siempre mantenía esa disciplina. Yo no tenía grandes aspiraciones, mis grandes aspiraciones siempre eran yo convertirme en un teólogo de primera categoría, ¿no? Porque yo entendía que el conocimiento de Dios tenía que ser difundido. Entonces, hacía que como podía, me congregaba, tenía, como dije en el testimonio anterior, yo me congregaba inestablemente. ¿Por qué? Porque yo vengo de un cuadro. Yo vengo de un cuadro de depresión. Yo vengo de un cuadro de desprecio, de rechazo, de menosprecio. Entonces, yo no es verdad, cuando veía mucha gente, me sentía nostálgico realmente. Y cuando hacían actividades en la iglesia también, yo ni siquiera a veces me gustaba estar. Por ejemplo, 31 de diciembre era un día fatal para mí. Pésimo. Oye, los 31, yo llegaba a la iglesia como a las 11 de la noche siempre, llorando. Estaba en mi casa siempre, o estaba en una zona aparte solo, llorando como un niño, como un bebé, por la misma depresión, y que diciembre es una fecha que crea mucha nostalgia realmente, mueve muchas emociones. Cuando yo veía que... ¿Y por qué tanto esa fecha de diciembre? ¿Por qué? Sí, es que diciembre tiene esa fuerza, ¿no? Porque tú sabes que, mira con qué está relacionado. Con la parte de que tú dejas atrás un año que se va de cosas que tú no lograste. Wow, Ese es el problema de diciembre. muy fuerte. Entonces, cuando tú te vienes a acordar de ella, el 31, ¿tú te acuerdas? No, porque yo prometí el año pasado tal y tal cosa. Te mete una nota. Ay, muchacho. Wow, tú estás hablando algo fuerte. Sí. Porque yo mismo, a veces uno se va como atrás, dice, wow, pero yo le dije al Señor que tal día, que tal esto, y mira ahora. Wow. Cierto. Bueno, nada, cuando ya me quedo en el aire, no estoy trabajando en ese periodo, recuerdo que sí, había enviado un currículum porque un amigo mío me había dicho que lo enviara a un hotel que hay aquí en la capital, un hotel y casino que hicieron. Hotel, casino, hotel y casino y era otra cosa que no recuerdo ahora, hacía 3 funciones. Bueno, yo voy, dentro del currículum, un día me llaman, una tarde, un lunes, recuerdo, me llaman y me dicen, señor Vladimir, sí, lo llamamos de tal y tal lugar para que venga a hacer una entrevista. Digo, no hay problema, y yo voy. Cuando me encuentro con la gerente, me dice, mira, queremos como seguridad acá. Digo, ok, se fueron con el tamaño y el color. El tamaño y el color. Grande y fuerte, moreno, grande y fuerte. Bueno. Entonces me escribe en una hoja, yo escribo todo lo que yo, cuando aspiro a ganar, y que yo, y me dice ella, pero no te podemos pagar esa cantidad de dinero. Lamentablemente no te podemos tener aquí. Cuando ella ve en el currículum, en lo que llené, dice, ¿tú sabes hablar inglés? Digo, sí, un poco. ¿Qué tanto? Puedo mantener una conversación con cualquiera. Espérame aquí. Y va donde el gerente general, que era un americano. Cuando ella me lleva, hello, me dice, hello, Vladimir. Hello. Recuerdo me dice, how old are you? Digo, no, what's your name? My name is Vladimir. Mi nombre es Vladimir. How old are you? ¿Qué edad tienes? Digo, I'm 25 years old. 24, tenía 24 años. Bueno, cuando me dice, nosotros necesitamos a alguien como tú. ¿Tú puedes hablar inglés? Digo, sí, I can't keep a long conversation with anybody. Le digo, puedo mantener una conversación con cualquiera. Oh, perfect. So you're going to be the first receptionist in the hotel, me dice. Tú vas a ser el primer recepcionista en el hotel. Digo, oh, great. Maravilloso. Digo, ok.
Me hizo otra pregunta, bueno, y me fui. Entré como primer sesionista del hotel. Pero mira qué cosa, la pericarditis cuando se me dio, el doctor me había prohibido que trabajara de noche. Mucha gente no sabe que a veces yo no trabajaba, no era porque yo no quería, era que no podía, porque los trabajos que me aparecían era para amanecer. Yo no podía amanecer trabajando porque tengo una contraindicación médica del cardiólogo que me dice, no puedes trabajar de noche que te puedes morir. Claro que yo hice, yo seguí trabajando de noche. Wow. Yo duraba, ¿verdad? Yo venía, entraba a las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana y tenía que amanecer en un hotel. Tenía que amanecer. Y además que era casino, que la gente se iba de madrugada, ya tú sabes. Y había una discoteca, esa era la tercera cosa que había. También había una discoteca. Y yo entiendo, yo soy cristiano, y yo llevaba los libros, me llevaba los libros, y cuando tenía un break me iba al lobby a leer los libros, al área de descanso a leer libros. Nunca abandoné el hábito, nunca. 2 meses y algo en eso, amaneciendo, no puedo amanecer. Llego a mi casa que a veces ni descanso porque mi hermana había dado a luz su primera hija. Sí. Eso fue un problema, yo no podía dormir, no podía descansar. A veces yo venía en la guagua durmiendo y la guagua me pasaba de sitio porque yo no dormía durante toda la noche. Y no, una locura. Y siempre me mantenía agitado el corazón. La guagua es el bus. El bus. El bus, cuando tenía que dejarme en un sitio, yo tenía que llamar un motor. Ven, llévame para que llévame a mi casa. Porque precisamente, sí, era extenuado, cansado y con este problema del corazón. Y con el problema que tú vienes de una crisis financiera y También. que se abre una puerta. Exacto. Tú lo que quieres, como quieras. Exacto. Claro, quiero cambiar de vida porque tengo un solo pantalón. O sea, y un solo par de zapatos. Yo quiero cambiar esto. Yo quiero vestir bien, yo quiero lucir, ¿me entiendes? O sea, normal como todo joven al fin. Pero ¿qué va? Esos 2 meses, de ahí salgo, por un amigo, otro amigo, me dice, me lleva al muelle de Jaina International Terminal, la HIT. Me llevan el currículum cuando me van a evaluar. Está bien, perfecto, logré entrar a Jaina. Yo creo que voy a continuar con mis estudios acá. No hay forma porque no hay tiempo. Yo al principio muy bien, pero cuando se recrudeció, y lo malo, vamos a decir, el lado negativo de ser responsable, yo siempre he sido muy responsable en mi trabajo. Al ser tan responsable, cuando llegaban los barcos grandes, mira que me llamaban. El jefe decía, no, hay que llamar a Vladimir, a fulano, éramos 4. Esos son los que van a trabajar, y fulano, esos son los que van a trabajar esos barcos, porque era la responsabilidad, siempre le ponía mucho empeño. Pero mira que el problema, si por ejemplo ahora son las 3:45 de la tarde, mañana yo salía, 24 horas después yo trabajaba 18, 20 horas, 24 horas, 28, oye, era una locura, ininterrumpida. Wow, está fuerte. Entonces te estoy diciendo que no puedo, que tengo el problema de la pericarditis. Con todo y eso yo seguía trabajando. Con todo y eso, como un animal. Agua, sol y sereno. Y pudo provocarte algo, un ejemplo. No, yo estoy vivo por la misericordia de Dios, realmente. Amén. Porque eso me creaba para que la gente entienda qué es lo que es la pericarditis. El corazón tiene el miocardio y el pericardio. El miocardio es donde descansa el corazón. El pericardio es la tela que lo cubre. Es la que le evita que la grasa lleve directamente a él. Ok. Es como una tela. Una membrana delgada. Cuando se te infla el pericardio, eso significa, o tiene que ver con un dolor punzante en el pecho y en la espalda. Tú no puedes estar parado, ni acostado, ni de lado, de ningún lado. Lo que llaman viento. Se te ve la respiración, tú no puedes caminar ni 2 pasos, te sofocas. Es una locura. El dolor se te hincha fácilmente algo acá o en la espalda, es una locura. Al mismo tiempo no puedes dormir totalmente, tienes que dormir con 2 o 3 almohadas, casi sentado en la cama, claro, porque si no te asfixias y te mueres ahí mismo. Increíble, es una cosa desgarrante. Entonces es un dolor que tú no te puedes hacer nada. Y aún encima de eso yo seguía trabajando. Santo. Seguía trabajando. Por eso mucha gente malinterpretó, lamentablemente, que yo no quería trabajar en ocasiones, que a mí no me gustaba trabajar, no. Era que yo tenía, y como yo no vivía expresando mi vida personal, era que no podía realmente, porque por esa condición, ¿me entiendes? Entonces yo, claro, no hacía fuerzas en mi trabajo, era un asunto más de la logística, pero, anyway, era bien demandante, yo no podía, yo tenía que estar descansando todas las noches. Pero entonces, en ese momento, cuando
tengo que salir, como a los 8 o 9 meses, tengo que salir de la HIT. Digo, no puedo estar acá más, tengo que renunciar e irme, porque se me agravó la condición. Cuando volvían del médico, él me dijo, yo te lo decía, que no tenía que trabajar de noche. Yo te lo decía, entonces me tomé un tiempo para descansar. Estamos hablando de 2010, 2011, por ahí más o menos, hasta el 2012, 2010 como 2012, que es que por una madre y amiga, Rosa Mojica, que es quien me ayuda a través de un primo de ella a entrar en Caucedo, que es el otro muelle más grande de este país. Pero ya yo estoy un poquito más recuperado, ¿no? Sí que en ese tiempo, en la parte, yo no estaba en mi iglesia, como te dije, me había ido a la capital, había venido para la capital a congregarme, me habían ofrecido ser pastor juvenil, pero entonces en 2009-2013 hubo un momento que la persona que estaba dirigiendo esa congregación hizo algo que me hizo así, me dejó en el aire. Fue el Ramón, el veterano, recuerdo que nos dimos cuenta y dijo, ¿tú te diste cuenta? Digo, sí, claro, me di cuenta que nos cortaron las alas, no podíamos ni para la derecha ni para la izquierda, entonces nos quedamos como en un limbo. Yo me quedé en un limbo en esa etapa, nunca me descarrié, pero no iba a una iglesia en esa etapa, pero era marcado. Yo duré varios años analizando qué fue lo que yo le hice a esa persona que se desquitó de esa manera conmigo. Yo duré varios años frustrado, dolido, e incluso me voy más lejos. Recuerdo que tenía 2 celulares y solamente Ramón me llamaba. No, después nadie. Nadie más me llamaba. Nadie más. Eso fue tremendo. Y bueno, justamente Ramón era que me llevaba al médico. Él era que me llevaba para cuando me iban a chequear, que en el Instituto Dominicano de Cardiología de acá, él era que me llevaba cuando me tocaba cita. Ya tú sabes que... Vladi, vamos a entrar en una parte ahora de lo que es tu ministerio. Habiendo tanto ministerio, ¿por qué te inclinas a este ministerio? Ok. La maestría. Sí. A mí no me gusta lo superficial. ¿No te gusta lo Todo lo que es superficial y como pueril, soso, qué sé yo, como que no tiene esencia, como que yo lo voy desechando de plano. Y eso es en todas las áreas de mi vida. Yo siempre me inclinaba a áreas que eran muy profundas, ¿cierto? De hecho, yo no iba a estudiar idiomas, yo iba a estudiar economía. Era una de mis carreras que estaba en mi lista, era economía, que es un poco compleja, ¿no? Y por eso quería estudiarla, porque me atraía esa parte, ¿no? Y otra era física. Okay. Esas eran 2 carreras que yo tenía en Q, no esto. Entonces, al gustarme también enseñar y que la gente aprenda desde pequeño, yo sabía que esa era mi inclinación natural. Yo sabía que esa era mi vocación, ser un maestro. De hecho, a todas las instituciones donde yo voy a estudiar, voy a Infoté y a prepararme como facilitador, como un maestro, ¿no? Entonces, es para que tú veas que todo lo que estuve girando, donde estuve, alrededor, tuvo que ver con la maestría. Hubo muchas cosas que conectó contigo. Exacto. Desde tu infancia, lo que voy viendo, a tu trabajo Sí. y todo, cómo Dios te lesiona para que tú te apliques en lo que Él quiere llevarte. Sí, Dios. Pero, Vladi, aparte del Espíritu Santo, ¿quién te introduce a perfeccionarte? ¿Quién es ese personaje oculto que nadie sabe que te dice, tú da para eso? No hubo alguien que no. En ese sentido, yo creo que fue el Espíritu nada más. Okay. Ahora bien, ¿qué si Dios me permitió? Encontrarme con personas que yo le veía algo distinto. Desde el primer maestro que tuve hasta el último que he tenido en el día de hoy, yo decía, ese hombre tiene algo distinto. Y eso distinto que él tenía, a mí me gustaba, y yo lo trataba de conectarme con esa persona para aprender de él. Yo nunca fui en ese sentido de que orgulloso, siempre busqué la manera de conectarme con quien yo entendía que podía aportarme. Eso fue, no hubo nadie en específico que me dijo, mira, tú das para esto, o excepto quizá, así, de esa forma, como tú me la preguntas. El Batón Marcial, ¿no fue que? No, en ese sentido fue Sergio Ruiz. Él sí vio en mí, él veía mi hambre por aprender, mi hambre insaciable. Yo era incansable con aprender, a un nivel tal que estudiaba 8 horas diarias. O sea, yo entendía que tenía que aprender y entendía que mediante el conocimiento era que lo iba a encontrar lo que yo andaba buscando. Y así mismo fue. Vladi, otra pregunta. ¿Cómo era aceptada tu enseñanza? Aquí vamos a bajar fuerte. Tome agua igual que yo. Aquí vamos a aterrizar fuerte porque aquí es que la cosa se va a poner como interesante.
Porque aquí entra lo que es la persecución. Aquí es la parte de donde yo sé que va a ser chocante. Yo creo que vamos a tener que grabar otro asunto porque el tiempo no nos va a dar, pero ok. Bueno, vamos a iniciar. Mira, ¿cómo era aceptada tu enseñanza en un tiempo donde no había tanta libertad de expresión espiritual? Okay. ¿Cómo era aceptada? Lo primero es que mi enseñanza nunca fue aceptada. Nunca. Nunca. Pero lo curioso es que quien no la acepta nunca me ha escuchado. Uf. Es que gente está en un momento de oscuridad del evangelio en República Dominicana, donde tú traías algo nuevo y tú eras el malo. Dios. Nadie lo evaluaba. Simplemente que no se parece a lo tradicional, y al no parecerse a lo tradicional, todo el mundo te satanizaba inmediatamente. Entonces, cuando... ¿A qué grado? ¿A qué grado? O al punto tal que una zona entera me toma odio en un lapso de 10 kilómetros. Odio literal, cristianos evangélicos. Con odio. Con odio. Sí. Y tú le preguntas, ¿Vladimir te hizo algo? No. ¿Habló mal de ti? No. ¿Tiene problema contigo? No. Entonces. O sea, es algo como ilógico, ¿no? Como irracional. Entonces, ese es un punto. Al punto tal que se empiezan a inventar teorías, leyendas e historias. No te juntes con fulano, porque fulano esto, pero ¿y qué fue lo que te hizo fulano? Recuerdo que en esos momentos de oscuridad tan masivo así, solamente una persona en sí se acercó a mí, recuerdo que me habló y me dijo, tú tienes algo diferente. Tú eres diferente al resto de los muchachos, porque éramos un grupo bastante amplio que estudiábamos teología. Entonces, yo, quizá el más despachado, en buen dominicano, el más atrevido, que no le tenía miedo a nada ni a nadie, empezaba a decir lo que nadie decía. De hecho, a un punto tal que cuando los muchachos nos reuníamos para hablar, que el hablar de nosotros era discutiendo los puntos teológicos, le decían, no, es que ustedes están equivocados todito. Eso no es así, eso es así. Y ellos, pues este tipo está loco, Vladimir está loco. Digo, no, es que no. A los meses terminaban dándome la razón. Yo entré en eso, no te me adelante. ¿Dónde comienzan los problemas en tu ministerio y por qué? Okay. ¿Cuál era la parte chocante que no conectaba con la gente? Que la gente quizás dice, este tipo está loco. Lo primero era que era una teología muy salvaje, era muy neurálgica, muy razonable. O sea, una teología no como la hora que le estoy tratando, no, era peor, era muy agria, el cerebro te lo fundía. Pero entonces, ¿qué pasa? Empezó a chocar con el sistema. Sí. Porque atacaba el sistema en un sentido, ¿no? Entonces empezó a chocar. Y las personas, cuando yo vi que cuando tú dices que cuando empezó a esto, bueno, tú hablas con la gente, pero la gente te impuesta a escuchar esto, a escuchar A. Entonces cuando tú vienes y le revívenos algo del pasado, por lo cual fuiste perseguido, alguna historia que tú hayas dicho, o una prédica, revívenosla. Pero me pasó lo siguiente. Recuerdo que en un lugar, en una iglesia, un lugar llamado La Pared, yo empiezo a dar clases de teología. Bueno, perfecto, estaba lleno de gente, muchísima gente, empiezo a dar clases. Y yo empecé a enseñar ciertas cosas, muy chocantes, por cierto. Y recuerdo que se terminó destruyendo, ¿no? La escuela, ¿no? Ok, perfecto. Muchacho. Cuando salgo de ahí, viene en cambio de pastor, porque el pastor que estaba era amigo mío, pero ese se fue, trajeron otro. Hicieron una reunión. Oye esto. ¿Que quién es el culpable? Un tal Moreno de Montelargo, del sitio donde vivo. Un tal Vladimir. Ese era el culpable. Oye esto. Sí, el tal Vladimir. Ese es porque te digo, la cabeza, el que era atrevido era yo. Yo no tenía miedo. Yo le enseñaba. Claro, a quien tenía que decirle, mire, esto es así. Usted está equivocado, usted está equivocado. Vale, ¿tú tienes tu grupito? Éramos un grupo, ¿sabes? Porque no hablamos con todo el mundo. Pero solo de ese grupo, ¿cuáles se han desarrollado a nivel tuyo? Bueno, está Javi. El nivel tuyo es un nivel que lo estamos viendo aquí en Excelencia Cristiana, lo estamos viendo en Ciclo Divino. Sí. Y en muchas más plataformas que ha visitado, cómo la gente te busca, cómo la gente busca tu contenido. Sí, esto costó lágrimas de sangre. Bueno, el grupo, así que quede así, Javi, Olve quedan, que son los que más, pero después no, la
Los otros, hay uno que está Junior, pero ellos no vivían allá en mi zona, vivían en otro lado, ¿no? Lo cierto es que, muchachos, cuando se armó esa reunión, era para que rodara la cabeza mía, pero yo no me congregaba en esa iglesia. Lo cierto, pero nada, se empiezan a tejer las ideas. Tú oyes a gente hablando, ten cuidado con los muchachos, cuando pasaba por los sitios, yo lo veía, y tú lo veías, típico de los evangélicos, y como la cartelita basurero por abajo, ten cuidado. Cuando tú veías, no, porque una vez que enfrenté a uno, le dije, pero de ese mismo sector, digo yo, ¿tú me has escuchado a mí enseñando algún día? Si yo me paré en la puerta una vez, y tú me has oído diciendo, ¿qué tú me has oído diciendo a mí? No es más del otro mundo. Entonces, ¿cuál es la película? Pero, Vladi, yo quiero que tú me digas algo, revíveme un momento que tú dijiste, bueno... Ya te reviví el momento de la reunión. Ahora, hay otro... Pero, ¿por qué? ¿Qué dijiste de la Biblia o algo? Ok. Que yo no lo No. Eso es lo que yo quiero... No, rompí con varias cosas. Pero, Una de ellas es la Reina Valera. sí. Ve, ahora que nosotros estamos... Le entré a la Reina Valera. ¿Por qué? Digo, no, porque la Reina Valera... Ustedes tienen una copia, 34,000 copias del texto original, más de 300,000 variantes textuales y más y sobre todo de las interpolaciones de los copistas. O sea, cuando tú analizas, tú lo que tienes es un residuo, no la esencia. Hello. Okay. Entonces, cuando recuerdo que un pastor dando una clase en esa misma iglesia agarró la Biblia y hizo así. Pero lo que es que boté esta Biblia. Porque cuando yo empecé a darle datos, entonces incluso es tan fuerte, y esto yo siempre lo enseñaba. No hay una Biblia que vaya más en detrimento del evangélico que la Reina Valera. Y tú me preguntarás, ¿por qué? Te voy a explicar. La Reina Valera ataca a los pobres, número uno, a los negros y a las mujeres. Ese público, ese... Varón, tú estás hablando algo Claro. que te va a comprometer. Claro. Tú vas a revivir algo de Claro, atrás, no. para adelante en la actualidad, Sí. con lo que tú estás hablando. Claro, es que, ¿dónde está el problema? En que, por ejemplo, hasta que tú no consultas los manuscritos no originales, porque no tenemos originales, pero por lo menos el idioma, la cultura, la historia, la semántica, la etimología, es difícil tú poder desentrañar la verdad del texto bíblico. Por eso la gente me pregunta, ¿cómo yo interpreto así? Tiene mucho que ver con el conocimiento adquirido en todos estos años, evidentemente, de esculcar, de buscar la esencia del texto. Eso es lo que pasa. Entonces, nadie quiere sentarse a escudriñar. Nadie quiere sentarse. La gente cree que el evangelio es simplemente Jesucristo me salva y yo me voy a una iglesia a sentarme y echar barriga. No, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio es algo más. Dios. Ese es el problema. Entonces, cuando yo venía que chocaba de frente, lo curioso es, vuelvo y te digo, muchos de los que hablaban nunca me escucharon enseñando. Otra preguntita ahí, Vladi. Un ejemplo. Escúchame, y por eso es que el día de hoy ellos me escuchan y se quedan, oh, pero ese es Vladimir, pero que todo el tiempo yo he enseñado lo mismo. Sí. Lo que pasa es que tú nunca te detuviste a escuchar. Bueno, en ese mismo tenor que estamos hablando, ¿no crees tú que ese conocimiento que tú tenías o que tienes era muy avanzado para el tiempo? ¿Qué tú no...? Tú estás fuerte aquí. Porque hay cosas que uno... tú sabes que la Biblia habla acerca de los niños y que hay unos que están para vianda, otro para leche y otro para alimento sólido. Claro. Que tú pusiste en tu mente eso, que lo que tú estabas trayendo era algo... Sí, era algo muy descomunal. Era algo muy... nos habíamos ido por delante del tiempo. Pero que también tú sabes que el conocimiento vuelve a uno arrogante, no porque uno quiere, sino porque cuando tú tienes poder de cualquier índole, el ser humano tiende a volverse arrogante, ¿no? Y yo entiendo que también eso fue bueno que pasara, porque a mí, en mi caso, por ejemplo, me aterrizó. Claro. A mí me volvió... De tal manera. Sí. De tal manera que vamos, por un No, a un nivel tal que yo me tuve que poner en el lugar de la persona. No todo el mundo va a asimilar como yo, ni tiene que hacerlo. Tú tuviste que tener tu estatus aquí, Sí. pero bajarlo al Bajarlo nivel a la que nada. la gente te pudiera comprender. A la nada, así, de allá arriba bajar acá Sí, abajo. porque yo recuerdo, Vladi, que llegó un tiempo donde tú estabas como en un anonimato. Donde ya ni se oía hablar ni el Así es. teólogo, ni hablar De ninguna- ni nada de como nada, gente, nada, como persona nada. ni nada. Desaparecido Pero de totalmente. repente vemos que tú haces así. Sí, ¡fu! porque ya Dios había empezado el proceso de madurez y ese proceso vino con la humillación
Y bueno, ya será en otra entrega, pues ya el tiempo se nos está acabando. Wow, Yo te voy a explicar una experiencia que me marcó, que me llevó a ese punto de donde yo estoy hoy. Bueno, mi gente, esto ha sido algo fenomenal. Mire, yo me quedé todavía con el deseo de seguir escuchando a este hombre, pero el tiempo nos ha traicionado. Si aún no te has suscrito a este canal, Excelencia Cristiana Televisor, debes de suscribirte. Ya basta de que tú entres y nada más veas el contenido y no te suscribas. Dale el botoncito rojo a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye, Chao. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.